Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre psicología relacionando las situaciones cotidianas que seguramente a ti y a todos nosotros nos han sucedido alguna vez. Bienvenidos a este día de reflexión, análisis y divulgación psicológica para de verdad vivir y no solamente existir. Mi nombre es Rolando Martínez. Y el mío es Jessica Barbosa. Y esto es Los Psicomentalistas. Bravo, Ya lo voy a hacer, siempre la hago y se escucha bien fuerte los audífonos. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien. ¿Y tú? Yo también muy bien. Nos tardamos en grabar este episodio, la verdad, les vamos a confesar porque el tema de hoy, que Jessica se va a encargar de explicarlo y desarrollarlo, es un poquito, pues está muy interesante. Está muy interesante, pero hay mucha información sobre el tema. Entonces no queríamos arriesgarnos a decir cosas que no fueran ciertas o pues, bueno, a desinformarlos, ¿no? Claro. Entonces Jessica como que prefirió postergarlo un poquito más para investigar bien. Sí, para investigar bien. Exacto. Pero también otra cosa por la cual nos tardamos un poquito más es porque... Bueno, sí, es cierto, es porque hemos estado en cuarentena. O sea, aquí hubo una enfermedad, ya saben cuál. Y pues sí, tuvimos que estar en cuarentena varios días, entonces no habíamos podido grabar. Pero pues ya, todo bien, ya nos hicimos la prueba, todos estamos sanos, todo está bien. El paciente permanente aquí está, bienvenido, está leyendo su librito, iba a decir una palabra, el grosero nos está ignorando, pero bueno, aquí está, vamos a darle un aplauso al paciente permanente. Que está leyendo algo muy interesante. ¿Sí? ¿Qué libro lees? ¿Cuál es el libro que lees? Vamos a mostrarlo. ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? A ver, dime, tú dilo. Y se quiere reír, se quiere reír. A ver, ¿cómo se llama el libro? Ya, WTF con el SAT. No lo voy a decir tal cual, pero sí. No, yo no he leído ese libro, ¿tú ya lo leíste? No, yo tampoco. ¿Tampoco? ¿Y tú? ¿Cuánto llevas del libro? ¿Ya llevas mucho? La introducción. Sí, apenas ni siquiera está leyendo nada más como que a quién va dedicado y no, eso. No, deja tú, tiene dibujitos. Sí, es de imágenes. No, hombre, qué chiflado. Bueno, pero el tema está muy interesante porque creo que esta vida de adultos nos orilla a conocer más de eso. Exactamente. Tienes razón. Pero bueno, ¿qué te parece? Vamos a empezar con el tema de hoy. Se los preparamos lo mejor que pudimos. Bueno, Jessica lo preparó lo mejor que pudo. Entonces, pues vamos a darle. Claro que sí. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte, Rol, si conoces sobre dos casos. A ver, el primero... Bajo tantito esto porque no te veo. Okay. El primer caso es el de Civil y el segundo es el de Billy Milligan. Me suena más el de Stevie. El de Civil. Sí. Bueno, los dos los conozco, pero es como que he investigado un poquito más del primero. Ok, sí. ¿Y qué recuerdas de ese caso? Pues recuerdo que está muy interesante. Quiero que tú expliques. No, No, sí, es que sí recuerdo, pero ¿quieres que lo diga yo para decir el tema? Porque siento que si lo explico vamos a saber cuál es el tema. Ok. Pues bueno, es lo que yo recuerdo de ese caso es que era una persona con diferentes, o no diferentes, múltiples personalidades. Así es. Entonces, eso nos lleva a que el tema del día de hoy es el trastorno de identidad disociativo. Antes era mucho más conocido con el término de trastorno de personalidad múltiple. Así es. Y entonces te quise poner primero estos dos ejemplos porque creo que retratan, a lo mejor no de la forma más fiable, pero que nos puede dar un mejor acercamiento a ellos. Hay un libro, ¿no? De hecho, sobre uno de esos casos. Ajá, sobre el de Civil, bueno, sobre los dos. Y una Civil película. Y Billy Milligan, hay libros y películas. Ya. Y bueno, han sido como que los más famosos porque han sido dramatizados, pero porque también la gente se sorprendió mucho, ¿no? Yo sé otra película muy buena. Ajá. Fragmentado. Nada más que eso está muy exagerado, que también... Eso es otra cosa que por eso nos tardamos en hablar del tema, porque este tema está como que muy... se podría decir exagerado. En películas lo vemos muy exagerado. En series y todo, tenemos una mala... Tal vez una idea de lo que es muy, no sé, errónea de esto, ¿no? Por eso esperamos que sea lo más claro posible, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, ya para ir simplificando un poquito, antes de hablar ya estrictamente de lo que es el trastorno, vamos a explicar un poquito
el caso de Sybil, Va. ¿sí? Sybil era una mujer que creció en algún lugar de Estados Unidos y ella fue desarrollando a lo largo de su vida 16 personalidades. 16. ¿Sí? Cabe mencionar que este tipo de trastorno se desarrolla en la infancia y adolescencia. Ok. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque es justo en estas etapas donde nuestra personalidad se va creando. ¿Sí? Ya. Por eso se van desarrollando estas múltiples personalidades. Ok. Entonces, por ejemplo, esta mujer que en la vida real se llama Shirley, ella fue desarrollando a los 16 personalidades porque en su infancia, bueno, se cree que el origen de este trastorno en ella fue que vivió múltiples traumas en su familia, ¿sí? Entonces se había registrado que ella estaba siendo abusada sexualmente por su madre, y aparte de esto, pues sufría de violencia física, psicológica, y entonces ella, para poder escapar de esa realidad, su mente crea diversas personalidades. ¿Sí? Digamos que entonces la creación de estas personalidades fungen como un mecanismo de defensa para poder soportar su realidad. ¿Sí? Para poder pasar por situaciones muy traumáticas, difíciles. Ajá. Imagínate, tú eres pequeño, 6, 7 años, estás viviendo algo que ni siquiera sabes qué es lo que estás viviendo. O sea, simplemente es tu madre o padre agrediéndote. Claro. Y tú tan pequeño no sabes qué hacer. Sí, no sabes qué significado darle a las cosas, ¿no? Entonces, pues claro. Ahora, súmale, por ejemplo, ella en su familia, su madre era muy religiosa, era muy católica. Y entonces todo era como del demonio, ¿no? No se podía bailar porque era del demonio, no se podía cantar porque era del demonio. Entonces era una educación muy rígida, ¿sí? Y también siempre la quería tener al lado de ella. Era como también una relación muy simbiótica, como tú eres parte de mí. Ya. ¿Me explico? O sea, había como un cierto apego ya un poco tóxico, ¿no? Exactamente. Bueno, no un poco demasiado tóxico. En donde tampoco a ella se le permitía como desenvolverse o desarrollarse, ¿no? Ya. Entonces, fue la forma en cómo ella trabaja este trauma, ¿no? Creando estas múltiples personalidades. Oye, una pregunta. Estas personalidades dices que en el caso de ella eran 16, ¿no? Ajá. Yo he escuchado que a veces hay hasta más de 20 personalidades, ¿no? En una sola persona. Sí. Pero bueno, mi duda es, ¿estas personalidades suelen tener cada una historia de vida, entre comillas, como si en realidad fueran, que existieran, se podría decir? Pues a lo que yo pude investigar, todas estas se van creando a partir del trauma. O sea, como que cada una ayuda a resolver cierta parte de este trauma. ¿Sí? Entonces pareciera que todas conocen del trauma, pero no todas esas personalidades se llegan a conocer entre sí. A veces puede que sí, a veces puede que no. Ajá. O sea, eso quiere decir, eso podría explicar por qué a veces las personas recuerdan, cuando cambian de personalidades, pueden recordar lo que hicieron o a veces no pueden recordar lo que hicieron. Exactamente. Incluso, bueno, a la personalidad primaria, a la personalidad núcleo, que vendría siendo, por ejemplo, yo, Jessica. Pero a lo mejor yo creé 5 personas. ¿No te llamas Jessica? No me descubras. Ya la descubrí aquí frente de todos. Bueno, por ejemplo, yo, Jessica, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida fui creando, no sé, 5 personalidades. Y a lo mejor, casi siempre está al mando mi personalidad número 3, ¿no? Porque es la que más afronta el trauma y los problemas de la vida cotidiana. Entonces, a mí me mandan como que a dormir y esa personalidad está... Como que hazte para acá, yo entro por ti a los golpes, se podría decir, ¿no? Sí, como que esa personalidad está al frente, pero yo, Jessica, a lo mejor yo no tengo conocimiento de eso que está sucediendo. ¿Sabes cómo? A lo mejor ya cuando yo ya vuelvo, puedo tener muchas amnesias, o sea, puedo olvidar lo que hice el día anterior, el mes pasado, hace 2, 3 años, porque no estuve yo al frente, sino que estuvo la otra identidad al frente. Y estos cambios de personalidad, por ejemplo, en el caso ahorita que mencionaste un ejemplo tuyo, si fueras tú, entra Jessica, o sea, Jessica no existe, no es cierto, o sea, entra otra personalidad tuya, por ejemplo, esta personalidad que entra puede quedarse un tiempo prolongado. O sea, puede ser más de 1 hora, 2 horas, más de un día, más de una semana. Puede ser
meses. También. Así es. Bueno, por ejemplo, en el caso de Billy Milligan, que es otro caso muy documentado, ahí sí se registró que una de las personalidades duró al frente, alternándose con otras durante 5 años. 5 años. Ajá, entonces la personalidad primaria, o sea, él en sí, estuvo, Pues digamos, dormido. atrás durante 5 años, ¿no? Y entonces en esos 5 años él no recordaba qué había hecho. El caso de Billy es el que está en Netflix. Así es. Sí, ya recordé. ¿Sí? Está muy bueno, tienen que verlo. ¿Quieres más o menos comentar un poquito de ese caso? Sí. Bueno, de lo que recuerdo, no he terminado de ver ese documental porque está un poco largo, pero está muy interesante. Pues sí, habla de este chavo, ¿no? Que creo que ahí fue donde vi que él tenía como más de 20 personalidades, ¿no? Ajá. Y sí recuerdo, bueno, creo que en el caso de él llegó a asesinar a varias mujeres, ¿no? Abusar sexualmente de ellas, exactamente. Sí. Y mencionaban en su familia, recuerdo en este documental, que desde muy pequeño la mamá empezaba a ver estos cambios en el niño. Y que llegó en un momento en el que dejó de ser el hijo que ella conocía y que ya no lo volvió a ver después de mucho tiempo y pasaban meses y de repente volvía a ser otra vez este chavo, el niño que el hijo, ¿no? El principal. No sé si era más o menos así, ¿no? Sí. Y este chavo se dan cuenta de que padece este trastorno porque cuando él comete los abusos a 3 mujeres, los abusos sexuales, lo detienen, lo llevan ahí a las autoridades, empiezan a ver que algo malo andaba en él y lo empiezan a evaluar. Psicólogos y psiquiatras forenses se dan cuenta que al parecer podría tener un trastorno de identidad disociativo. De hecho, están las entrevistas, ¿no? También pasan las entrevistas psicológicas con él. Sí, fíjate, bien interesante porque mandan a pedir a la psiquiatra que vea a Charlie, a Sibyl. Ah, ok. Ajá, porque los psiquiatras que lo estaban viendo y los psicólogos no estaban digamos que no sabían mucho sobre este trastorno, entonces dicen, necesitamos de alguien más especialista y le hablan a ella. Okay. Que es la psiquiatra Wilbur, algo así se llama. Sí. Y entonces ella va y lo entrevista y sí determina que tiene el trastorno de identidad disociativo. Okay. Pero también, fíjate, mucha gente... Spoiler. Sí. Spoiler de la película. Eso fue como en el 70 y algo, en aquellos años. Pero mucha gente mencionaba que pensaban que él estaba simulando esa enfermedad. Ah, bueno, sí, eso sí me acuerdo, que... De hecho, creo que ella, la psicóloga, mencionaba eso. O bueno, porque como que pasan la opinión de diferentes psicólogos que lo atendieron, ¿no? Fueron varias personas. Era como que un equipo grande. Y todos mencionaban eso, que suele pasar que muchas personas tienden a fingir tener ese trastorno para, por ejemplo, cuando llegan a cometer algún delito, que son algún tipo, un criminal o algo, fingen tener un trastorno como para poder, digamos, no tener un castigo tan fuerte, ¿no? Por la ley. Sí, lo que pasa es que cuando alguien te diagnostica con demencia, con un trastorno mental, ya no te pueden juzgar. Ya. Por el delito que cometiste. Por el delito, así es. Entonces... Digo, no estamos dando un tip. Nada más para que sepa. No, y esto está muy complicado. No creo que... Sí, aparte, otra cosa que hay que dejar claro, hay que dejar claro que no porque tengan trastorno de identidad disociativo quiere decir que vayan a llegar a cometer delitos o llegar a matar a alguien y luego no acordarse o así. O sea, eso no significa, o sea, en este caso fue así, ¿verdad? Pero no hay que generalizar. No, para nada. Por eso al principio mencionaba que en Hollywood, más que nada en las películas y todo, se tiende a satanizar este tipo de trastorno. Como bueno, incluso que los ven como posesiones. Ajá, exactamente. Sí, bastante. Y por eso es muy importante pues explicar este tipo de temas, ¿no? Porque se llegan a malinterpretar bastante. Claro. Y pues bueno, ya para hablar un poquito, recuerden que donde encontramos registrados todos los trastornos mentales es en el DSM o en el CIE 10 u 11, ¿sí? Ahorita ya vamos en el DSM-5. Uno es de la Asociación de Psiquiatría y otro es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí, pues ya saben, todos en algún momento psiquiatras médicos se juntan y empiezan como según las estadísticas y demás, a registrar trastornos. Ahí es donde podemos encontrar el trastorno de identidad disociativo,
¿Y qué nos marca ahí? Que bueno, es la presencia de dos o más identidades que toman el control de la conducta de una persona. Esto se da de forma recurrente y cada una de estas personalidades o identidades tienen sus propios recuerdos, sus propias relaciones y actitudes propias. Entonces es muy común que cada una de estas personalidades tengan sus propios gestos, su propia forma de hablar, sus gustos. Fíjate que hay muy interesante porque hay en algunos casos, por ejemplo, alguna personalidad, alguna identidad, no le gusta, por ejemplo, el limón y a la otra le encanta, ¿no? Ya. O también alguna personalidad puede tener un coeficiente intelectual más alto y la otra más bajo. Y puede llegar a alterar también, por ejemplo, preferencias sexuales o cosas así también. También, incluso, o sea, por ejemplo, tu hombre puedes tener alguna personalidad mujer. Ok, ¿Sí? ok. O sea, no influye también como con el género, dices tú. Con Sí. el género, sí, pues con tu identidad. Ajá. Por ejemplo, en este caso del de Billy, él tenía una personalidad mujer, una identidad mujer, y que supuestamente ella había sido quien había cometido los abusos sexuales a mujeres. Ah, ok. Ajá. O sea, la personalidad que era la mujer. Así es. Wow. Sí, eso es muy, muy, muy interesante. Pero yo creo que también por lo mismo que el wow, ¿no? Como que causa mucho... Sí, eso es lo que, por eso lo digo, como que, por eso hay que dejar muy claro que este fue un caso muy específico, o sea, puede ser que haya mucha gente en el mundo con este tipo de trastorno, pero no siempre va a ser igual. O sea, se puede manifestar de diferentes maneras. Y, o sea, puede ser algo muy leve, tal vez si nada más pueda tener 3 tipos de personalidad, o inclusive puedes tener 23 o más y ninguna puede ser agresiva, o sea, sabes, puede ser muy diferente. Claro. Y oye, y una pregunta, ¿cómo podría uno detectar? Bueno, obviamente tienes que ir a una evaluación, pero ¿cómo podrías empezar a detectar tú mismo si tal vez te padezcas de este trastorno? Pues me parece que es complicado, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, algo son las amnesias. Te Ok. olvides mucho Sí. que hice ayer, que hice el mes pasado, o que las personas te digan, oye, ¿te acuerdas que hicimos esto o el otro? Y tú, Yo ayer tomé y no me acuerdo no qué me hice al acuerdo. final de la noche. Esa es otra cosa. No, no es cierto. No, esa es otra cosa. Entonces, puede ser un indicador, ¿no? Ok. Que es algo recurrente, donde alguien te cuenta algo que tú hiciste y tú de plano no te acuerdas. Y que también las personas, la gente que está a tu alrededor, puede empezar a notar los cambios en ti. Ok, como cambios en la manera que hablas En y la todo que, eso. ajá, en cómo actúas, en lo que te gusta, en lo que no y demás. Entonces aquí sí hay que apoyarse mucho en el entorno, ¿no? Así es. Ya, como Sí. familiares, amigos y ver si ellos notan algo diferente. Y fíjate, incluso para el ámbito psiquiátrico, bueno, yo no soy psiquiatra, Yo pero tampoco, yo. Hay que desde el ámbito, aclarar. ya sé, psiquiátrico y psicológico, es muy complicado poder identificar este tipo de trastornos. Ok. Porque, bueno, dice que hay una prevalencia muy baja en este trastorno, pero por la complejidad y la confusión a la hora de diagnosticarlo. O sea, Yo siento, no sé cómo veas tú, me di cuenta a la hora de estar haciendo la investigación que como que todavía no se ha descubierto mucho sobre este trastorno, ¿no? Vaya, obviamente ya se conoce, se sabe más o menos qué es, bueno, no más o menos, se sabe qué es, cómo se puede desarrollar, pero todavía como que no han hecho la investigación suficiente sobre el tema, ¿no? Porque a la hora de estar investigando encuentras muchas definiciones diferentes, muchos síntomas diferentes, como que en todos lados lo definen de manera distinta. sí. No sé si percibiste eso. Sí. Sí, está como muy desbalagada la información. Sí, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante como que se generen más investigaciones. Claro. Ajá, pero... Entonces, también para ustedes, por si quieren investigar más sobre este tema, digo, como siempre les hemos dicho, nosotros les damos como una guía base de lo que es el tema, ¿no? No quiere decir que en su totalidad sea esto nada más. Tal vez es una base nada más y puede ser que haya más síntomas detrás para que ustedes también, si les interesa y quieren saber más, pues le den un clavadillo ahí al tema, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el origen, hasta el momento no se ha identificado que sea algo genético. Lo más que se ha identificado para el origen de este trastorno son los traumas en la infancia. Okay. El maltrato múltiple, severo,
frecuente, la negligencia, el abuso sexual, todo eso es el origen, ¿no? Para que este trastorno se vaya desarrollando. Ya. O sea, la mayoría de los casos se ha dado por por este tipo de situaciones. Así es. Oye, yo también había leído que otro de los síntomas puede ser también depresión, ansiedad, dolores de cabeza. Sí. Es verdad también. Ajá. Bueno, y es que también hay que recordar que cuando hablamos de trauma, también tendríamos que estar hablando de un trastorno de estrés postraumático. Ok. ¿Sí? Entonces, las personas que padecen este trastorno de identidad disociativo, es común que tengan también los síntomas de un trastorno de estrés postraumático. Okay. Y entonces podríamos estar hablando de alteraciones emocionales, de pesadillas, de conductas de alertas, de conductas de evitación. También por lo mismo que son tanto los síntomas, por ejemplo, encontré que a veces también tienen flashback, un sentido de desrealización, o sea... ¿Flashback te refieres, recordando el trauma que vivieron? Ajá. Ah, ok. Sí. Yeah. Y que también tienen que ver con esos pensamientos recurrentes del trauma, voces. Muchas veces las voces no tanto, se suele confundir con una esquizofrenia, pero hay que tener cuidado porque no necesariamente tiene que ser una esquizofrenia, sino que por las identidades que existen, a veces estas mismas identidades están hablando entre ellas y es lo que la personalidad primaria está escuchando. Ajá. Que a veces pueden ser peleadas entre estas identidades. Aunque no las esté diciendo en voz alta, o sea, se están peleando entre ellas y nada más esa persona está escuchando todo. Exactamente, sí. Alucinaciones también puede haber, ¿no? Alucinaciones, fíjate que no estoy muy segura. Yo investigué, en la investigación que yo hice me salió ese otro síntoma, que podía haber alucinaciones visuales, táctiles, también en cuestión de olfato y del gusto. Ah, bueno, sí, pero esto tiene que ver más también con una reexperimentación del trauma. Ok, sí. A ver, o sea, por ejemplo, muchas veces cuando se vive un trauma, nuestro cerebro almacena información en nuestra memoria de diferentes, ¿cómo se llama? De, por ejemplo, auditivas, visuales, olfativas. De ese específico táctiles, momento. Ajá, de eso. Ah, okay. Entonces, estas alteraciones en sensopercepción tiene que ver entonces con esta reexperimentación del trauma. Ah, ok, muy bien. No, o sea, a lo mejor el día que, no sé, mamá o papá te estaba golpeando, estaban fumando y tú guardaste el olor al cigarro, ¿no? Y entonces, no sé, tú ya creces y sabes que tú hueles el cigarro. Si es algo muy inconsciente, te vas otra vez a recordar el trauma, ¿no? Okay. O empiezas a sentir, por ejemplo, los golpes. ¿Sí me explico? Ah, ok. Es muy, muy interesante por la importancia de trabajar los traumas. Y fíjate que algo que encontré también son los síntomas de conversión. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una ceguera temporal. Okay. Que a lo mejor una de tus identidades no ve. Ah, o sea, también puedes perder sentidos. Así es. O sea, perder el gusto, el olfato, el oído. Exactamente. Wow. Dependiendo. Ok. Sí. Wow. Está muy interesante. A mí me llama mucho la atención porque eso que acabas de decir de que pierdas como que la vista o eso me recuerda mucho. Yo sé que es ficción, pero me recuerda a la película de Fragmentado. Que este chavo cuando cambiaba de personalidad había una que se hacía muy, muy fuerte, ¿no? Se llamaba La Bestia, algo así. Sí. Y que podía doblar metales y escalar paredes. Obviamente es una ficción, está muy exagerado, pero en cierta manera sí se relaciona algo con lo que acabas de decir, porque puedes adquirir hasta cualidades que tal vez no tenías. Ahora bien, sí, ahí también hay que tener cuidado. Okay. Algo muy importante que encontré es que esto no es milagroso, no es como que tengas superpoderes. Exactamente. No es como que vas a tener una identidad y esa identidad va a volar o... No, nada que ver, o sea, simplemente es, digamos, todo tú lo aprendiste, o sea, eres tú, ¿sí? Lo que pasa es que viviste un trauma y te fragmentaste, pero tú estás viviendo tu vida, ¿sí? Y a lo mejor tú, por ejemplo, yo como Jessica, cambio de identidad y esa identidad en el transcurso del tiempo que esté al mando, aprendió a tocar guitarra, ¿sí? Okay. Entonces, cambio de identidad a Jessica, no sé tocar guitarra, ¿sí me explico? Sí. Pero eso es algo que yo aprendo
Pero no tu personalidad primaria. O Exactamente. sea, la aprendió Juanita, que está también, que es otra personalidad, ¿no? Ajá, pero Wow. pero en sí tú lo aprendes como Claro. persona, me explico. Sí, sí, Digamos, sí. todo está almacenado en tu cerebro. No es como que de repente, ay, nunca toqué guitarra y un día cambié de identidad y ya la sé tocar. No, en algún momento de tu vida lo aprendiste. Tampoco es como que un día van a aprender de la nada van a empezar a hablar japonés, ¿verdad? O lo que sea. No es así, es como dices tú. O sea, sí, está muy interesante. O sea, Solamente pues, que solamente no recuerdas, o sea, la identidad exacto. primaria no recuerda cuándo lo aprendes. Sí, tiene que ver con estos episodios de amnesia, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Sí, wow, qué interesante está. Está muy, Sí. muy interesante. La verdad es que cuando yo lo estaba investigando, bueno, cuando los dos estábamos investigándolo, la información está muy, muy, muy interesante. Ujú. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, adelante, adelante. No, iba a preguntar si es, o sea, de qué manera se puede tratar este tipo de trastorno. Ok. E inclusive si existe una manera digamos, como curarlo o de desaparecer, se podría Ujú. decir. Mira, para serte sincera, desconozco si Ujú. hay una manera de curarlo por completo, pero lo que sí se hace es trabajar más que con fármacos, es manejar más la psicoterapia, Ok, ¿sí? Una manera de conversacional con la persona. ¿Para qué? Para poder integrar sus diversas identidades en una sola, ok. ¿no? En la personalidad primaria. Entonces es posible integrarlas. Ok, Pues sí, o sea, de lo que está registrado, sí. sí se puede. Y que cuando no se puede integrar, lo que se puede hacer es que entre esas personalidades que existen, que se lleven lo mejor posible. Ok, Que una no irrumpa en la vida normal de la otra. ¿Sí me ya. explico? O sea, como que van a estar ahí, pero pues todo en paz. Sí, que colaboren unas con otras, Wow, ¿no? O sea, que súper no bien. le, por ejemplo, que no le quiten el mando a la personalidad Ya, primaria, sino que la personalidad primaria pueda manejar esas diversas personalidades que están atrás. ok. ¿Sí me explico? Ok. Sí, o sea, como que tengo el control. O sea, recuperar un poco el control de la situación, que no esté todo el despapalle ahí adentro. Exactamente, Ok. así es. Pero sí, muy curioso porque yo al principio pensaba que se manejaba más con fármacos, Sí, fíjate, yo algo más también. psiquiátrico, Sí, y no, termina resultando que es no. más de Me terapia. imagino que ya si la persona padece otros tipos de trastornos relacionados, quizá a lo mejor sí pueden recetarles algún fármaco, pero Y si dices que va ligado con el trastorno de estrés postraumático, ahí tampoco entraría con tratamiento no, no sabré decir. psiquiátrico. Tampoco, Fíjate ¿no? que no, desconozco Ya. Sí, totalmente, es sí. que es lo que les decimos. Esto hay mucha información, pero al mismo tiempo muy poca, muy específica. Ujú. Está como que muy general la información que encuentras, que puedes encontrar. Yo imagino que hay que meterse mucho más a fondo a revisar muchas investigaciones, libros, porque sí, en línea y todo encuentros de investigación muy general, ¿no? Ujú. Entonces, tratamos de estarles diciendo lo más específico que encontramos. Entonces, pues sí, es lo que hemos encontrado Es hasta lo que ahora. hay. Es lo que hay. Y si les gusta. No, no es cierto, no Y se si no, le crean. cambien. Y si no, cámbiale. Oye, Jessica, el Dime, cangrejillo ya llegó. ya llegó. ¿Hay algo más que quieras agregar sobre el tema? Algo más. Mm, Que se te haya quedado ahí pendiente. Algo que te haya llamado la atención a la hora de estar investigando el tema. Porque la verdad yo, cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, a mí se me hizo súper interesante. Eh, También porque como lo ves en las películas y en las series, uno pues tiene la idea de cada cosa que nada que ver. Y a la hora de investigar dices, wow, no tiene nada que ver con lo que ves en la tele, ¿no? O claro. sea, es algo muy simple, o sea, vaya, simple entre comillas, porque no deja de ser un trastorno y tiene que tener un tratamiento, pero no es tan exagerado como lo puedes ver, Ujú. ¿no? En los medios. Pues mira, algo que yo me quedo de este tema es que se me hace muy, muy extraño. Sí, no. O sea, el hecho de que no sea un trastorno tan identificado. Si realmente aquí en México hay demasiada violencia familiar, o sea, realmente las estadísticas por violencia familiar son muy altas, las violencias por abuso sexual son demasiadas altas. Entonces, me hace muy extraño como aquí en México, porque incluso lo investigué, no Casos encontré de... estadísticas o que me dijeran en México han existido tantos casos de trastorno de identidad disociativa. A lo mejor no busqué bien, puede ser, pero no encontré ninguna investigación, ningún documento que me hablara sobre esto. Entonces,
o nos está faltando capacitación. Yo creo que es más eso, Sí, nos está faltando muchísima capacitación para poder identificarlos, porque realmente pues, las estadísticas por violencia y abuso sexual enorme. Sí, la inseguridad en México, y más ahora está, aunque dicen que ha bajado, la verdad es que no ha bajado nada. Bueno, no me voy a meter en problemas de política aquí, pero sí, la inseguridad es que no está muy bien. Entonces, sí, tienes razón, no me había puesto a pensar en eso. Sí, es interesante. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, te quisiera preguntar, si pudiste encontrar información por estadística, en qué lugares es más común encontrar estos casos? Tampoco. No. Qué curioso. Yo lo que percibo, y con lo que yo me llevo también de este tema, es que falta, no sé si tal vez que se realicen más investigaciones, ¿no? Sobre este tipo de trastornos. Yo no sé si tal vez está muy reciente a lo mejor el descubrimiento de ese trastorno, y fíjate, ahorita se me viene a la mente, tal vez creo que es por lo mismo que mucha gente suele fingir tener este tipo de trastornos para hacer otro tipo de cosas, como lo que dijiste cuando es un delito o algo así, como que por lo mismo está muy, ¿cuál es la palabra? No sé si como tal vez visto como si dijeras, es pura mentira, o está fingiendo, y no se le da la seriedad tal vez que debería de dársele, no sé, al nivel que debería ser. O sea, no digo que no se le dé, a lo mejor, porque obviamente hay una investigación, pero tal vez debería de haber más. ¡Qué grejito! Siempre me haces así y haces que me distraiga cuando traigo el tema bien aquí fresco. Está bien, este sí tiene un chorro de personalidades ahí donde lo ven, muy tranquilo, no habla. Pero cuando no estamos grabando, no lo callan. O sea, este tiene bastantes personalidades. Pero, oye, que por cierto, quiero decir, aquí, se lo iba a decir fuera de cámara, pero se lo voy a decir aquí. El otro día me preguntaron por ti, ¿eh? Ya tiene un fan, ya tiene un fan por ahí. Hay un club de fans del paciente permanente. Pero bueno, este fue el tema de hoy, de este episodio. Espero les haya gustado. No sé si ya es el episodio final de esta temporada. No, falta uno. Falta un tema más para terminar esta primera temporada de este podcast. Que, bueno, no voy a decirlo todavía, me voy a esperar hasta el otro. Pero ojalá les haya gustado mucho este tema. Espero les haya resultado interesante. La verdad es que puedo hablar por Jessica y por mí. La verdad es que el tema es muy, muy extenso, muy interesante y hay mucha información, pero también pues falta meterle más investigaciones. Claro que sí. Entonces, si hay algún psicólogo por ahí, psiquiatra que esté viendo. Sí, que nos quiera apoyar. Exacto. Incluso invitamos a una persona, pero la verdad, sus seguidores están muy altos y nos ignoró. Sí, ¿quieres mencionar quién es? La verdad no recuerdo muy bien su nombre, pero... Sí, yo tampoco recuerdo, pero es una persona que padece este trastorno y tiene un canal en YouTube donde menciona su experiencia en el tema, cómo lo vive y está muy bien documentada, muy bien documentada. Sí, queríamos invitarla a esa persona, pero pues no nos fue posible. Esperemos en un futuro cuando ya tengamos más seguidores y más gente que nos escuche, pero bueno, espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, RolMTZ2. Y Psicóloga y Forense en Twitter, en Instagram y TikTok. Así es, en nuestras redes del podcast, Los Psicomentalistas, en Twitter como Los Psicomental. Síganos en YouTube, escúchenos en Spotify, compartan, denle like y acuérdense siempre de vivir. Y no solamente existir. Nos vemos. Adiós.